Como última unidad, hablamos de unos temas autorizados que serían unos resúmenes de lo que ya estuvimos hablando a lo largo de lo que sería nuestra materia de realidad nacional y regional. Mencionando de vuelta lo que serían las micro, pequeñas y medianas empresas ya mencionadas anteriormente por los compañeros en las exposiciones, según la MIPYMES de la ley número 4457, habla que tiene por objeto promover un marco regulatorio que permita promover y fomentar la creación, desarrollo y competitividad de las micros, pequeñas y medianas empresas para incorporarlas en la estructura formal productoras de bienes y servicios y darle identidad jurídica a ello. Son consideradas MIPYMES todas aquellas unidades económicas que, según la dimensión en que se organicen el trabajo y el capital, se encuentren dentro de las categorías establecidas por el artículo 5 de esta misma ley, que oponen del trabajo artesanal, que se oponen, mejor dicho, al trabajo artesanal, industrial, agroindustrial, agropecuario, forestal, comercial o de servicios. Este artículo hace una clasificación entre parámetros de categorías y alcances dentro de estas tres mencionadas como microempresas, pequeñas empresas y medianas empresas. La microempresa, a los efectos de la ley, se la identificará con la sigla MIE y es aquella formada por hasta un máximo de 10 personas. Comúnmente sería aquellas microempresas que están realizadas por familias. Entonces serían empresas familiares, aquellos comercios familiares, en donde facture anualmente hasta el equivalente de 500 millones de guaraníes. Esto sería viéndolo en la categoría anual. Después hablamos de las pequeñas empresas. A los efectos de la ley se le identifica con la sigla de PE, pequeñas empresas, y será considerada como tal unidad económica que facture anualmente hasta 2.500 millones de guaraníes y ocupe hasta 30 trabajadores. Las medianas empresas, que serían de 6.000 millones de guaraníes de facturación anual y ocupe hasta 50 trabajadores. Hablando un poco de la evaluación realizada por la OIT del Cono Sur, Organización Internacional del Trabajo, mencionan que aun cuando la ley habla de un tratamiento diferenciado, no establece excepciones impositivas prácticamente, pues no innova en el pago de los principales impuestos del país y debajo de la potestad de los municipios la reducción o no de las patentes municipales, lo que ante una falta de promoción e información adecuada es de nula aplicación. También establece cierta flexibilidad para la presentación de registros contables para la MIPYMES, pero se desconoce hasta el momento el impacto de dichas medidas si se considera nuevamente el número de MIPYMES escritas en el registro. Se podría inducir que es reducida. En cuanto a la flexibilización establecida de las relaciones laborales, la ley de MIPYMES contempla su aplicación solamente a la micro y pequeñas empresas, excluyendo a las medianas. Permite a la misma establecer un contrato de 12 meses renovables por otros 12 meses, cuyo vencimiento de contrato incluirá sin obligaciones de
preavisar ni indemnizar. Algo que también habla la organización, lo que sería la Organización Internacional del Trabajo, es que el salario tope a que ellos, que estas pequeñas y micros empresas pagan a sus colaboradores es del salario mínimo. Y el pago es demasiado poco para algunos trabajadores, ya que suelen hacer pagos por hora, semanal, 150.000 semanal, 50.000 por día, 70.000 por día. O sea, no realiza un pago de un salario mínimo propio, pero sí a lo máximo que llegan pagando salarios serían el salario mínimo. Entonces no es que aporta mucho dentro de lo que sería la economía y la sustentabilidad dentro de manos de obras, ¿verdad? Tenemos en cuenta que estas micros y pequeñas empresas serían aquellos pequeños comercios. Bueno, hablando un poco de lo que sería el régimen de la maquila en Paraguay. La industria de la maquila en Paraguay es un sistema de producción de bienes y servicios cuyos objetivos estratégicos principales son: primero, el desarrollo del sector industrial, la creación de empleos, el incremento de las exportaciones. Esos serían las tres principales causas, o sea, las tres principales sistemas de producción dentro de lo que sería el territorio paraguayo, considerando en la industria de las maquilas. ¿Cómo funciona? Bueno, en virtud de un contrato entre una compañía extranjera, a esta se le llama matriz, y una empresa local se le llama maquiladora, se pacta la producción de bienes o la prestación de servicios por cuenta y orden de la primera, en donde todo lo fabricado será exportado nuevamente a la matriz o directamente a sus clientes fuera del país. Entonces hay dos opciones para quienes cuentan con este modo de producción: o producen acá y vuelven a enviar todo a la compañía extranjera para que ellos se encarguen la distribución de los productos, o bien ya desde acá se empieza a exportar a diferentes países para la comercialización. La matriz puede enviar a la maquiladora bienes de capital, materias, primas, insumos directamente o desde otros países. Estos bienes entran al país bajo la figura de admisión temporaria durante el tiempo establecido en el programa de 6 meses y es prorrogable, ¿verdad? A 1 año. La maquiladora, a su vez, contrata bienes, contrata servicios, contrata manos de obras y otros dentro del territorio paraguayo, o importa de otros países por cuenta y orden de la matriz, teniendo en cuenta siempre la compañía extranjera. Dice que no será necesario que la empresa maquiladora cumpla con requisitos de operaciones, máquinas y mínimas, valores determinados, contrataciones de mano de obras, inversiones fijas o cualquier otra circunstancia. Sin embargo, a efectos de exportar los productos dentro del Mercosur a fin de obtener el certificado de origen del Mercosur y beneficiarse con la exoneración de aranceles aduaneros entre los países miembros, es necesario demostrar un mínimo de 40% de utilización de los recursos y manos de obra.
Claro, tiene un marco jurídico y este marco jurídico en el Paraguay, el régimen de la maquila está regulado por la ley 1064, el 13 de mayo de 1997 y reglamentado por el decreto 9585, el 17 de julio del 2000. Estos cuerpos legales que establecen las condiciones y requisitos que deberán cumplir aquellas empresas que deseen realizar procesos industriales o de servicios bajo la figura de maquila. Los mecanismos de control que deben ser implementados, así como el régimen tributario especial al cual estarán sujetos. Las instituciones reguladoras. También tiene instituciones reguladoras y la ley crea el Consejo Nacional de la Industria Maquiladora de Exportaciones, por la sigla CNIME, como organismo asesor a los ministerios de las Industrias y Comercios de Hacienda y el Banco Central del Paraguay, la Secretaría Técnica de Planificación y del Ministerio de Relaciones del Exterior. Las funciones principales de lo que sería el Consejo Nacional de la Industria Maquiladora de Exportación son de formular y evaluar las políticas para el fomento y operaciones de las industrias maquiladoras, estableciendo las estrategias para lograr la máxima integración de las materias primas, insumos y de las manos de obras local al sistema de maquila, además de la asimilación y adaptación de las tecnologías y ser incorporadas por estas empresas. Dentro de este marco debe evaluar y recomendar a los ministerios de Industrias y Comercio y de Hacienda la autorización de los permisos correspondientes para que estas empresas puedan operar bajo este régimen. ¿Quiénes pueden hacer maquila? ¿Qué productos o servicios se pueden producir bajo esta modalidad y dónde se pueden operar? Respondiendo a esto, hablamos de que se puede acogerse el régimen de maquila cualquier persona física o jurídica, nacional o extranjera, domiciliada en el país y que se encuentren habilitadas para realizar actos de comercial. Así también no hay restricciones en el tipo de productos o servicios que pueden realizar bajo este régimen. No obstante, para ellos, procesos que impliquen proyectos agroindustriales y la utilización de recursos naturales, ya sea minerales, pesqueros, forestales del país, deberán ser analizados previamente teniendo en cuenta las normativas vigentes en materia de producción medioambiental y en cuanto a programas y políticas específicas gubernamentales para estos actores. Mencionamos muchos que quienes pueden ser, ¿verdad? Tenemos en la ciudad de Marino Roca Alonso, en donde abunda, ¿verdad?, las industrias para la realización de plásticos, también textiles. Entonces son todo eso lo que se puede realizar dentro de lo que sería la modalidad de maquila. También está muy bien regulada, esto sí hay que confirmarlo, que está muy bien regulada con los procesos y todo lo que tenga que ver la parte medioambiental. ¿Por qué? Porque está regida por una matriz y esta matriz es una compañía extranjera en donde no puede, hablando así con otros términos, no puede manchar una reputación. Entonces está súper bien regulado todo lo que sería la parte medioambiental para la realización de estas empresas dentro de lo que sería el territorio paraguayo.
¿Y en dónde lo pueden realizar? Pueden realizar en cualquier parte, en cualquier territorio, en cualquier punto del país, toda vez que el municipio o la gubernamentación vea, ¿verdad?, que está en reglamentos propios y cumpla con todos los requisitos, entonces sí pueden instalarse eh, en cualquier parte del país. Bueno, existen tres modalidades en que las empresas pueden operar bajo el régimen de maquila. Uno sería la maquila pura, que son empresas que se constituirán al solo efecto de operar como empresas maquiladoras, es decir, que se dedican en forma exclusiva a la producción de bienes o servicios para luego exportar a otro país. Entonces, exclusivamente ellos son una empresa de maquiladoras. Se produce y se va otra vez a su lugar de origen, que sería esta compañía extranjera. Después la maquila por capacidad ociosa, que se refiere a empresas nacionales ya instaladas y cuya producción está orientada hacia el mercado interno. Cuando estas empresas cuentan con capacidad ociosa en sus instalaciones, pueden destinar dicho potencial a programas de maquila. Y la submaquila, que está orientada a empresas nacionales ya instaladas que cuentan con capacidad ociosa o que han constituido para operaciones de submaquila. Son subcontratadas por las empresas maquiladoras para ejecutar procesos productivos que luego se integrarán a las empresas maquiladoras. El proceso y sus partes. Para llevar adelante el proceso de autorización inicial para operar, así como los trámites siguientes para la operación normal, se crea un centro único de trámites. Entonces, debe de tener esta persona o esta entidad que quiera implementar esta modalidad dentro del territorio paraguayo, tienen que tener ciertos permisos dentro de lo que sería la CENIME. Y primeramente lo se tiene que inscribir allí. Luego tiene que hacer una solicitud de aprobación del programa. Tiene que tener importación de maquila. Tiene que tener exportación de maquila. Una solicitud del informe de cuenta corriente y una presentación de informe mensual. Esta presentación de informe mensual, todas las empresas maquiladoras están obligadas a presentar mensualmente a la Dirección General de Aduanas, por intermedio de la CENIME, una planilla de informaciones referentes al volumen, especies y valor de las importaciones utilizadas y exportaciones o reexportaciones realizadas. Hablando de lo que sería la evaluación de la maquila en Paraguay y su situación actual, el sector de las industrias maquiladoras viene experimentando un crecimiento en Paraguay desde los últimos 5 años. Si bien no es demasiado el crecimiento anual que se tiene dentro de lo que sería esta modalidad, sí hay un considerable crecimiento. Bueno, principalmente en los miembros del Mercosur, motivados por la simplicidad del sistema tributario y su baja carga impositiva, los bajos costos operativos en comparación con los países de la región y la abundancia de mano de obra disponible en costos mucho menos que en los países de origen, ¿verdad? En esas compañías extranjeras.
Entonces, por ello es que en Paraguay hay un alto crecimiento de esta modalidad por, por el hecho de que hay un sistema tributario muy bajo, hay demasiada mano, o sea, muchísima mano de obra para poder emplear. Entonces, también algo que hace que esta modalidad surja mucho acá en Paraguay es que no se paga demasiado bien a los trabajadores, ya que hay mucho desempleo, entonces las personas aceptan el honorario que se le da, ¿verdad? Los colaboradores aceptan que se le paguen 80.000 por día, eso sería el jornal o el salario alcance hasta el salario mínimo y se le paga un plus por horarios extras o por horarios nocturnos. Bueno, estas industrias operan en varios sectores, siendo el de autopartes actualmente el que mayor preponderancia tiene en el país, seguido del sector de textiles y confecciones, manufacturas de plásticos, cueros y otras manufacturas. Bueno, es necesario, ¿verdad?, que Paraguay siga buscando formalmente negociar acuerdos con otros países. ¿Por qué? Porque en el 2018 nada más se llegó a emplear a 18.000 personas dentro de lo que sería esta modalidad de maquilas, ya sea en la parte de autopartes, las empresas de plásticos, que hay, cada vez está creciendo más lo que serían las empresas de plásticos y también las empresas textiles dentro de Paraguay, ya que emplea a varias personas porque no necesitan que las personas estén demasiado capacitados, que tengan ya estudios universitarios para poder emplearla, porque con una capacitación dentro de lo que serían las maquilas ya están aptos para trabajar, ya que es más mecánico que de razonamiento algunos de estos trabajos. Mercosur y sus implicancias. El Mercosur se formó en 1991 con el Tratado de Asunción, firmado en un principio por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, hoy Bolivia también. En sus inicios primaban los aspectos económicos y comerciales, como la reducción de los impuestos y aranceles que se pagaban mutuamente por sus comercios transfronterinos, ¿verdad? Posteriormente han avanzado en lo que sería educación, salud, cultura, trabajo, residencia, con el objetivo de mejorar la integración entre sus ciudadanos y fortalecer el desarrollo de sus economías. Las organizaciones más relevantes de la estructura del Mercosur son los Consejos del Mercado Común, el Grupo Mercado Común, la Comisión de Comercio y otros órganos del Mercosur. Aunque el Mercosur tiene 3 idiomas, hablamos, que están reconocidos, que es el español, el portugués y el guaraní, tiene solamente 2 idiomas oficiales establecidos por el protocolo de Ouro Preto, que son el español y el portugués. Bueno, trata de un grupo de países muy heterogéneos, tanto en sus aspectos demográficos como en lo relativo en sus variables macroeconómicas, en las que se observan con facilidad grandes diferencias. De todo ello, Brasil es el país que tiene más población y lo que es más importante, de mayor PIB del Mercosur. Destaca también, pero en este caso
por contraerse en el último lugar del grupo por volumen de PIB es Paraguay. Bueno, en cuanto al bienestar de sus habitantes, los de Uruguay son los que mayor nivel de vida tienen, ya que tienen un PIB per cápita más alto y mucho mayor que sería el de Venezuela, cuyos habitantes son los que tienen peor calidad de vida dentro de lo que sería el Mercosur. Brasil también es protagonista de este grupo por tener una deuda respecto al PIB de 98,94%, la mayor de los países en el Mercosur. En el caso del déficit, también hay grandes diferencias entre los distintos países del Mercosur. Mientras Paraguay tiene un déficit de tan solo menos 3,78% del PIB, Venezuela, el país del bloque con mayor déficit, tiene que sería el menos 22,99% del PIB. Ahondando un poco el tema de corrupción, que cada vez vamos en aumento, lastimosamente, el índice de percepción de la corrupción sería un índice de corrupción percibida en el sector público. Se situó en 72 puntos en el 2020 en Paraguay. La escala oscila entre lo que sería el 0 y el 100. Con más corrupción, cuanto mayor sea el valor. Paraguay ocupa entonces el puesto 141. Por tanto, el resultado es muy por debajo de la media en comparación con cualquier otro país. En comparación con el año anterior, que fue el 2020, el nivel de corrupción se mantuvo sin cambio. No hubo cambio de nivel de corrupción. No estamos ni peor ni mejor, sino que estamos igual de mal. El largo plazo empeoró ha disminuido moderadamente en los últimos años. El ranking está liderado por Dinamarca con un valor de 12. El triste último lugar que ocupa Sudán del Sur con 88 puntos. Es un poco estadístico a nivel mundial y hablamos un poco de la corrupción también, que no es solo el producto de la voluntad individual, sino el resultado de un marco institucional de escaso desarrollo normativo y prácticas administrativas definidas. Es decir, que cuando en las instituciones públicas y privadas no existen mecanismos de control o son muy precarios y prevalece la ineficiencia institucional y la falta de normas claras respecto al desempeño ético e íntegro, se crean las condiciones necesarias para el desarrollo de la corrupción. En el Paraguay, la corrupción es una realidad que atenta contra el desarrollo y sostenimiento de la democracia. En tal sentido, el diagnóstico aplicable a nuestro país indica que estamos ante una situación de corrupción sistémica, la cual se da cuando un país la corrupción se ha extendido a todos los niveles de funcionamiento del Estado. Y los elementos característicos son bajos niveles de institucionalidad, ausencia de mecanismo de control, bajo nivel de conciencia respecto al impacto de la corrupción y entre otros. Esto se deriva de los estudios e informes
que diversos organismos realizan respecto a la situación de la corrupción a nivel nacional e internacional. Algunos de ellos son el estudio Patrones de comportamientos, gobernabilidad y corrupción en el sector público de Paraguay, realizado por el CISNI y la DGEC, con el apoyo del Banco Mundial, y el Informe Nacional sobre el Desarrollo Humano en Paraguay, realizado por la PNUD del Instituto de Desarrollo de Dirección General de Encuestas, Estadísticas y Censo. Asimismo, Transparencia Internacional publica anualmente el Índice de Percepción de la Corrupción. Bueno, los casos emblemáticos de corrupción en Paraguay. Tenemos demasiados casos emblemáticos, ¿verdad? En nuestro país, que ya no sabes si aplaudir, llorar, no sé, acostarte a dormir para no escuchar, ¿verdad? Todo lo que hay dentro de la corrupción, pero vamos a estar hablando de algunos casos bien conocidos, como lo que sería el de la Niñera de Oro, Casero de Ibáñez y el de Perlita, que fueron descubiertos y considerados por la justicia mediante la acción ciudadana. Actualmente, Paraguay se encuentra entre la posibilidad de una nueva primavera de la transparencia. Esto porque hay una gran participación ciudadana que cansada, ¿verdad?, de todos estos hechos que no se realizan, ¿verdad?, justicia a nada de estas corrupciones. Entonces hay una gran cantidad de jóvenes que hoy día salen a las calles a manifestarse, y eso es demasiado positivo para poder frenar la corrupción. Claro que no vamos a eliminar la corrupción de una, pero sí podemos frenar cuando se saca a la luz hechos de corrupción dentro de lo que serían las instituciones. La acción de la población, hablamos, ¿verdad?, que es fundamental para acabar con la corrupción y la impunidad, según propone el Instituto de Derecho y Economía Ambiental, que es la IDEA. Gran parte del dinero que el Estado desaprovecha por los casos de corrupción puede invertirse en la construcción de escuelas y hospitales, o mejora en las infraestructuras, y favorecer la calidad de vida de todos los paraguayos. Esto es lo que establece, ¿verdad?, el Instituto de Derecho y Economía Ambiental. Ante el ojo crítico de la ciudadanía y los medios de prensa, el Ministerio Público analizó el mérito de la denuncia y procesó a los responsables de estos hechos punibles, y la Corte Suprema de Justicia impartió la sanción que se consideraron apropiadas. Hablamos del caso Perlita, ¿verdad? ¿Cómo era el caso de Perlita? Es la hija de la exdiputada Perla de Vázquez. Perlita Paredes Acosta fue descubierta en el 2003 cobrando salarios de 5 instituciones públicas distintas, hechos terminantemente prohibidos por ley. O sea, no podés cobrar salario por más de 2 instituciones. O sea, solamente por una institución podés. Si sos docente, o sea, estás cobrando un salario por el MEC, no podés cobrar un salario también por lo que sería el Ministerio de Agricultura, a no ser que vos seas nombrado en uno de ellos o haya entrado por concurso en ellos. Ahí sí se puede realizar,
pero en este caso ella estaba cobrando 5 salarios de instituciones públicas distintas. Su caso surgió tras la denuncia realizada en el Buscador del Pueblo, una plataforma de información pública creada por el diario ABC Color con información obtenida a través de la ley número 5189/14. El caso de Perlita derivó a una investigación periodística en la que se constató que la misma cobraba salarios en Itaipú, la Cámara de Diputados, el Instituto de Previsión Social, IPS, el Poder Judicial y el Hospital Distrital de Lambaré, sumando más de 30 millones mensuales en remuneración con dinero público. El daño patrimonial al Estado por cobro indebido de salario fue determinado en la suma de 376.000 millones de guaraníes. La justicia resolvió que Perlita devuelva la mitad y se comprometa a completar la devolución de los recursos públicos en 24 cuotas de 7.840.880. Además, fue condenada a donar 48 millones de guaraníes a modo de reparación de daños. Bueno, el caso tan mencionado, lo que fue la niñera de oro, gracias al acceso a la información pública de vuelta, uno de los casos de corrupción que terminó en la condena es del ex legislador Víctor Bogado, quien fue acusado en 2013 como cómplice en un cobro indebido de honorarios, ya que había nombrado en la Cámara Baja a Gabriela Quintana, aparente niñera de sus hijas, con un salario de 13.237.400. Jamás voy a cobrar ese salario yo. Y sin cumplir ninguna función dentro de las instituciones públicas. Quintana también fue nombrada como funcionaria técnica de la Itaipú Binacional, con un salario mensual de 8.793.300. La niñera de oro fue acusada por la Fiscalía por cobro indebido de honorarios. En el 2019, el Tribunal de Sentencia condenó a 1 año de prisión a Víctor Bogado con suspensión de pena y una multa de 480 millones a pagar a varias instituciones para no ir a prisión. Quintana también fue considerada a 1 año y medio con medidas alternativas para no ir a prisión, donde se ordenó que devuelva una indemnización que cobró de Itaipú más la suma de 71 millones de guaraníes que cobró de sueldo y donar por 2 años 2 millones de guaraníes a la Cruz Roja. Ese mismo mes, el Senado aprobó la pérdida de investidura de Bogado. Este pidió que se anule la sentencia y que se lo reponga como senador, así como también Quintana pidió recuperar su cargo en diputados. Pero la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia rechazó las recusaciones y las declaraciones planteadas. Después tenemos el otro caso también muy mencionado, que es el de los caseros de oro. El exdiputado José María Ibáñez fue protagonista de la investigación periodística sobre los caseros de oro, que reveló cómo el legislador logró ubicar como planilleros
de la Cámara de Diputados a 3 personas que se dedicaban a cuidar de su quinta. El caso saltó a la luz en el 2013 y la Fiscalía imputó a Ibáñez, a su esposa, su jefa de gabinete y hasta ese entonces a los aparentes caseros por estafa. El Ministerio Público tenía elementos para demostrar que el diputado y su pareja eran los que cobraban y se quedaban con todo lo que era el dinero, con toda la estafa. Sin embargo, la causa se allanó en el 2018 cuando la defensa planteó una salida alternativa con el pago de 30 millones, la compra de un generador para el leprocomio Santa Isabel y otras donaciones que totalizaron unos 5 millones. Con esta medida, Ibáñez encontraba una salida judicial, pero la indignación ciudadana de vuelta, y esto es súper importante, de que se sigan manifestando las personas, más todavía los jóvenes hoy día, para que haya por lo menos un retroceso en lo que sería la parte de la corrupción. Entonces no se realizó, o sea que con toda la indignación de la ciudadana, que no se hizo esperar y se explotó en las calles, la ciudadanía se manifestó más adelante, luego de que un total de 53 diputados rechazaron el pedido de investidura, hecho que obligó a Ibáñez termine renunciando. Bueno, estos 3 casos emblemáticos de corrupción demuestran el ciclo virtuoso que puede tener el control ciudadano para el combate contra la corrupción y la impunidad, con el fin de evidenciar que el abuso de poder y la impunidad nos privan de vivir en un país mejor. El Instituto de Derecho de Economía y Ambiental retrató estatuas que representan a los 3 casos más emblemáticos de la corrupción en nuestro país: el caso Perlita, la niñera de oro y los caseros de oro, en diferentes espacios representativos de Asunción, como sería IPS Central, el Palacio de Justicia, el Congreso de Naciones y otros lugares que merecen obviamente mejores condiciones. Bueno, con esto nosotros terminamos nuestra 5ª unidad y también terminamos las clases dentro de lo que sería la materia de realidad nacional y regional. Y vamos, todo lo que entraría para el examen final sería todo